como un equipo que, a pesar de que tiene más de 100 años de vida, recién ganó su primer torneo nacional en 2020 y actualmente se transformó en el primer equipo de Noruega en llegar a una semifinal continental. Esta es la gran historia del Bodo Glimt y averiguarlo todo aquí en Punto Cero Europa. Bueno, gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal, y en este caso para hablar sobre un tema muy especial, ya que, como ustedes bien saben, en estas últimas semanas el carismático club de Bodo Glimt ha sido el equipo de moda en las redes sociales, debido a que la presente edición de la Europa League literalmente llegó hasta las semifinales del torneo, lo cual es digno de admirar porque hace literalmente una década atrás el equipo simplemente estaba en las categorías de ascenso. ¿Cómo llegó tan lejos este equipo? Pues vamos a averiguarlo. Para empezar a hablar sobre el Bodo Glimt, hay que decir que desde antes de su nacimiento que el equipo ha tenido problemas, o más bien podríamos decir que ha sufrido dificultades, y es que la ciudad de Noruega de Bodo literalmente se encuentra en el círculo polar ártico, lo cual hace muy complicada la práctica del fútbol. Por ende, ya desde su geografía podemos decir que ha tenido contratiempos, y por si esto fuera poco, en otras ciudades de su provincia ya se habían creado previamente clubes de fútbol, y literalmente Bodo sería la última ciudad en tener un equipo deportivo, por lo cual se podría decir que el club nació relativamente tarde. Y para terminar con la curiosidad de su fundación, se puede decir que se fundó bajo el nombre de Fútbol Club Glimt, en donde la palabra Glimt significa rayo. Y claro, por esta parte del mundo estamos acostumbrados a llamar a este equipo por el nombre de Bodo, pero este es solo la denominación de la ciudad. Y bueno, podemos decir que ante la falta de clubes que había en la zona, literalmente este equipo jugaba durante años solo con su plantel suplente o con algún instituto o colegio de la ciudad, algo simplemente insólito. Pero bueno, ya hablando sobre lo que pasa dentro de la cancha, la verdad es que el Rayo pronto se iba a notar en los torneos de su provincia, en donde se cuenta que su primer título lo ganaría en el año de 1919, pero ustedes aún no lo saben, pero si algo ha caracterizado históricamente a este club es lo irregular que puede llegar a ser, ya que tras ganar su primer título provincial, literalmente en la década del 20, el equipo sufriría una gran crisis económica, en donde incluso se hablaba de que el club podría fusionarse con otro para así poder sobrevivir, pero afortunadamente no fue el caso, ya que se cuenta que el equipo recibió la ayuda de jugadores y entrenadores del sur de Noruega, que es una zona que objetivamente está más desarrollada, por lo cual el Rayo pudo sobrevivir, y además esta gente le dio un par de consejos útiles al equipo, como por ejemplo que les convenía entrenar bajo techo para así reducir el impacto del duro invierno polar que vive la ciudad. Y claro, estos pequeños consejos la verdad que fueron de gran ayuda, ya que el Rayo, en las décadas siguientes, fue uno de los clubes más ganadores y respetados del norte de Noruega, pero se cuenta que por aquellos años, el sistema de ligas profesional de aquel país estaba netamente centrado en el sur, por ende el equipo recién jugaría en la Copa de Noruega en la década de los 60 e ingresaría a la tercera división nacional recién en los años 70, una completa locura la verdad, en donde podría criticar al sistema noruego, pero siendo sinceros, entiendo por qué tenían dicho sistema, ya que recordemos que la ciudad de Bodo está en el círculo polar ártico, es decir, es muy difícil llevar fútbol profesional a aquella zona. Pero bueno, capaz Noruega no tenga la culpa de eso, pero sí tiene la culpa en que cuando los equipos del norte empezaron a competir a nivel nacional, pues obviamente empezaban desde abajo en la tercera división, pero se dice que no lo dejaban ascender, ya que los noruegos creían que los equipos del norte no eran rivales para los del sur, en donde por ejemplo se cuenta que antiguamente los torneos de ascenso se dividían en zonas y el campeón de la zona sur ascendía automáticamente, pero el campeón de la zona norte debía jugar unos playoffs a doble partido contra el subcampeón de la zona sur, algo sumamente injusto la verdad, pero bueno, el equipo del Rayo estaba listo para callar bocas, y a pesar de que en el año 75 literalmente ganaría la Copa de Noruega, aún así no lo dejaban ascender, y bajo sus mismas reglas se cuenta que en el año 76 el Rayo derrotaría a los clubes de la zona sur, y así, señoras y señores, el Bodo Glimt se transformaría en uno de los primeros clubes del norte en jugar en la primera división de Noruega, algo simplemente impresionante y que demuestra de lo que está hecho este equipo, en donde, como dato curioso, este hecho fue tan importante que a finales de aquella década la Asociación de Fútbol de Noruega se dio cuenta de que era una estupidez dividir los torneos de ascensos de esa manera, y ahora todos los clubes podían ascender sin importar su ubicación geográfica, y claro, todo ese cambio fue gracias a la hazaña del Glimt, que la verdad me llena de orgullo este equipo. Pero bueno, luego de esta gran campaña, la verdad es que el equipo seguiría sorprendiendo, ya que en su primera temporada en la máxima categoría, literalmente el equipo llegaría a dos finales, tanto de la Liga de Noruega como de la Copa de Noruega, en donde para desgracia del equipo perdería ambas y ante el mismo rival. Pero después de aquella gran campaña, es que vemos toda la irregularidad de este club, ya que 3 años después de casi conseguir un histórico doblete, literalmente el equipo descendería de categoría, y por si esto fuera poco, en el año 83 el Rayo caería relegado hasta la tercera división, algo simplemente insólito, en donde se cuenta que por aquel momento estaban en un tan mal nivel que ni siquiera
Noruega eran el mejor equipo de su ciudad, pero el Rayo no estaba muerto, simplemente estaba descansando, ya que en la década de los 90 el equipo estaba listo para volver a sorprender a toda Noruega, ya que tras ascender a la segunda división en el año 91, el equipo conseguiría 2 ascensos consecutivos, ya que en el año 92 se había ganado boletos para regresar a la máxima categoría, en donde literalmente la historia se volvería a repetir, ya que en su retorno a la primera división, el equipo estaba peleando tanto a la Liga como a la Copa de Noruega, en donde se cuenta que otra vez el equipo quedaría segundo en la Liga, pero afortunadamente lograría ganar la Copa, y se notaba que poco a poco el equipo iba ganando jerarquía, ya que seamos sinceros, en aquellos tiempos, a pesar de que el Rayo tenía un buen plantel, en las instancias finales era un poco pecho frío, lo cual es entendible la verdad. Pero bueno, lo cierto es que al menos por 1 o 10 años parece que el Rayo echaba raíces en la máxima categoría y generalmente el equipo tenía un buen rendimiento, pero sin previo aviso, el club volvería a tener campañas irregulares, y es que en el año 2003 el Rayo volvería a perder la Liga y la Copa de Noruega ante el mismo rival, que en este caso sería el Rosenborg, y después de aquella temporada exitosa, literalmente en 2005 descienden de categoría, y en este punto del video es donde empieza la época irregular del equipo, ya que el Rayo regresa a primera en 2007, desciende otra vez en 2009, vuelve en 2013, se va a la B nuevamente en 2016, y en el año 2017 todo ese sub y baja se termina, puesto que el equipo volvería a subir a la primera división. Y claro, lo cierto es que en aquel momento la verdad es que el equipo estaba en un pésimo momento deportivo, ya que se dice que los aficionados, ante la pésima actualidad del equipo, literalmente escribieron una carta abierta en la cual criticaban no solo al técnico y a la institución, sino que también a los jugadores, los cuales se dice que constantemente iban a fiestas y llegaban alcoholizados a los entrenamientos. Y claro, en un giro totalmente inesperado, los jugadores del equipo se tomaron muy mal aquellas acusaciones y literalmente uno de los futbolistas hizo una demanda millonaria contra el club de fans por difamaciones y calumnias. Una completa locura, la verdad, en donde creemos que a veces el fútbol en Latinoamérica tiene problemas, pero ojo que en Noruega también pasan cosas. Pero bueno, después de que se calmaron todas las polémicas, al fin el equipo se pudo centrar en lo verdaderamente importante, que es lo que pasa dentro de la cancha, en donde se cuenta que tras ascender en 2017, el Rayo empezaría una gran época dorada, y se cuenta que en 2020 el equipo ganaría la ansiada Liga de Noruega, que por tantos años le fue esquiva, en donde se dice que se convirtió en el primer club ubicado al norte del Círculo Polar Ártico en ganar la máxima categoría de su país, algo simplemente impresionante. Y por si esto fuera poco, en 2021 el Rayo vuelve a ganar la Liga y se coronaría como bicampeón de Noruega, en donde se cuenta que hasta la fecha de este video el equipo cuenta con 4 campeonatos de Noruega, algo simplemente impresionante. Pero más impresionante que eso son sus participaciones a nivel internacional, y es que comenzó a jugar seriamente los torneos de UEFA desde 2021 en adelante, en donde se cuenta que en aquella temporada, tras vencer a históricos equipos del continente como el Celtic o el AZ de Países Bajos, literalmente el Rayo llegaría hasta los cuartos de final de la Conference League, en donde lamentablemente perdería ante la Roma por un global de 5-2. Y bueno, luego en 2023 se cuenta que este carismático equipo noruego llegó hasta la fase de playoff de la Conference League, en donde quedaría eliminado ante un equipo de Polonia, y justamente en esa misma instancia quedaría derrotado en 2024, pero en esta ocasión su verdugo sería el poderoso Ajax. Hasta que finalmente llegamos a la presente edición de la Europa League, en la cual el equipo ya llegaba como un equipo maduro y con un proyecto sólido detrás, lo que le daba una confianza distinta a la hora de abordar los partidos. Y es que en dicha Europa League, tras eliminar a buenos equipos como el Twente de Holanda o el Olympiacos de Grecia en las fases eliminatorias, literalmente en cuarto de final se enfrentarían ante un potente club como el Lazio, y tras ganar el partido de ida por 2-0, lamentablemente en la vuelta perdería por un marcador de 3-1, y ante esto tuvieron que ir a lanzamientos penales, en donde para sorpresa de todos, el Rayo eliminaría al conjunto italiano y clasificaría a unas históricas semifinales continentales, siendo así el primer equipo noruego en clasificar hasta semifinales de cualquier torneo internacional, algo simplemente sorprendente, en donde puede que en Noruega existan clubes más tradicionales como el Rosenborg o el Molde, pero la verdad, como el Bodo Glimt, no existe ninguno, ya que es un club que no solo desafió a los clubes más grandes de su país, sino que le ganó a la mismísima geografía, la cual decía que un equipo del Círculo Polar Ártico no podía competir de buena manera en el profesionalismo, pero el Rayo simplemente vive callando bocas, y esperemos que este carismático equipo pueda seguir sorprendiéndonos por mucho tiempo más. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete, comenta y comparte, y dime en la caja de comentarios qué otros videos te gustaría ver en este mismo canal. Yo soy Punto Cero Europa, nos vemos.